Buen día, mi nombre es Anitini Hernández y yo le hablaré acerca de un artículo el cual lleva por nombre sobre las epidemias de fuego de San Antonio. Bueno, el doctor Bartolomé Piñero y Siles fue un miembro de la Real Academia Médica de Madrid. Él formuló que si se reflexionaba de que Collen en este capítulo trataba de la erispela pútrida, pues este debería de causar admiración, pues era idéntica a la erisipela y al fuego de San Antonio. Y que según una memoria de la Real Sociedad de Medicina de París, tenía una frase que era, no es otra cosa que una verdadera gangrena seca, lo que testifican y comprueban con un gran número de relaciones, monumentos auténticos sacados de la abadía de San Antonio de París, descripciones históricas de este fuego y autores coetáneos acerca de los que lo escribieron. Bueno, como introducción tenemos que desde el siglo IX al siglo XIV y en menor grado hasta el siglo IX se le llamaban epidemias de dicha enfermedad a esto en las regiones orientales como Francia, Rusia y Alemania. Estas tenían como consecuencias que resultaban mucho más graves, incluso que las de la propia lepra. Bueno, durante el reinado de Felipe IV, en el año 1130, hubo un gran estallo con la pandemia en la Lorena. Esta era una enfermedad gravemente, la cual enfermaba a una gran cantidad de personas. Esta enfermedad recibió los nombres de fuego sagrado, mal de los ardientes, fuego infernal o fuego de San Antonio. El nombre de fuego de San Antonio data del siglo IX, en que se fundaron los monasterios de San Antonio Ermitaño. Esto para atender a sus víctimas. Este fuego de San Antonio se presentaba en formas muy diferentes. En algunos casos afectaba a las vísceras abdominales, las cuales son la porción terminal del esófago y el estómago, los intestinos, el vaso, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, los riñones y las glándulas suprarrenales. Esto lo que hacía era originar un cuadro que, aunque era muy doloroso, era de una duración muy corta, conduciendo a los enfermos a una muerte súbita. En otros, más frecuente, el proceso comprometía de preferencia a los miembros. Los enfermos eran atormentados por dolores atroces y lloraban en los templos y en las plazas públicas. Esta enfermedad corroía hasta los pies o las manos y en algunas veces hasta la cara. Primero comenzaba con un escalofrío en brazos y piernas y de ahí seguía de una angustia sensación de quemazón. Parecía que las extremidades iban consumiéndose por un fuego interno. Estas se tornaban negras, arrugadas y terminaban por desprenderse, como si se hubiesen cortado con un hacha. La mayoría sobrevivía, pero quedaban mutiladas y deformados en gran cantidad por la pérdida incluso de los cuatro miembros. Por otra parte, la enfermedad atacaba a las mujeres embarazadas en las que se producía irremediablemente un aborto, incluso aunque fueran casos muy leves. Em, de solo pensar y también imaginar lo que pasaban las personas en esa época y que debían de soportar el dolor porque la medicina no era tan avanzada. En esa época y también me causa un poco de pánico y también tristeza por todas esas muertes que debieron de haber pasado por el simple hecho de no creer en la medicina y que creer más en lo católico. Como podemos observar en esta imagen, se puede observar a las personas en las
que algunas las que sobrevivían, pero estas quedaban mutiladas y perdían, sus extremidades. Podemos ver que algunos no tienen las piernas, algunos no tienen los brazos, algunos no tienen las muñecas, pero, pues, quedaban con vida, pero, pues, perdían eran mutiladas. ¿Qué hacían para librarse del fuego de San Antonio? Muchos de las personas rezaban, llevaban también amuletos benditos o también ingerían infusiones de hierbas. Pero a pesar de todo esto, esta enfermedad seguía arrasando vidas, lisiando y matando. Fue, entonces que hasta fines del siglo XIV y XV que todos los enfermos peregrinaban al santuario de San Antonio Ermitaño, en donde todos recibían los cuidados de los frailes antoninos. Estos llevaban una T en sus túnicas y se dice que simbolizaba las muletas que utilizaban quienes acudían en busca de sus cuidados. El Hospital de la Orden de San Antonio de Viena, ya que en el siglo XVII, el cual ya estaba avanzado, poseía una abundante colección de miembros, unos blanqueados y otros ennegrecidos, y estos eran con recuerdo de aquellos enfermos que ahí habían recibido asistencia. Posibles orígenes. En el año de 1597, la Facultad de Medicina de Marburgo fue cuando decide investigar los posibles orígenes de esta enfermedad. Y estos llegan a la conclusión de que era exclusivamente debida a la ingestión de pan amasado con harina de centeno. Esta estaba contaminada por cornezuelo del centeno, que es un Cecal cortum, el cual es el micelio de un hongo. Claviceps purpuri se desarrolla sobre todo en los años húmedos, en las espigas del centeno, suplantando a un grano que resultaba destruido al desarrollarse este hongo. Su color era negro violáceo y con una forma que se comparaba como a un espolón de un gallo. El cornezuelo tiene la propiedad fisiológica esencial de provocar la contracción de las fibras musculares, en especial las lisas como las del útero o vasos sanguíneos. El alcaloide principal del cornezuelo del centeno es la ergotamina. Esta es un paralizante periférico del simpático y además pertenece a una clase de medicamentos llamados alcaloides de cornezuelo del centeno. Este también funciona en conjunto con la cafeína al prevenir que los vasos sanguíneos se expandan provocando las cefaleas. La intoxicación puede ser aguda, que como bien sabemos, se produce en una sola dosis y habitualmente es voluntaria con fines suicidas y la mortal, que es la que tiene un efecto perjudicial y se produce cuando una sustancia tóxica se ingiere, se inhala o entra en contacto con la piel, los ojos o las membranas mucosas, como los de la boca o la de la nariz. Además de trastornos vasomotores como hormigueos en los miembros, vértigos, pulso pequeño y lento y sensibilidad. Después de un verdadero estado tetánico con periodos de depresión, torpeza, delirio alucinatorio, la muerte sobreviene con después por asfixia. La crónica depende de la ingestión de dosis pequeñas pero repetidas. En esta predominan los signos necróticos a nivel de las partes distales como la nariz, orejas, dedos, las cuales pueden sucumbir por gangrena debido a la intensa contracción de las arteriolas más finas como con trombosis hialina. Las partes afectadas tienen un tinte azul negruzco, acompañándose su desarrollo y deslinde de algunos colores.
La intoxicación por el cornezuelo del centeno producía también abortos, y era ya conocido porque las mujeres en esa antigüedad hacían, las veces de comadronas. Este tenía un efecto en las mujeres embarazadas, pues, en el siglo XVIII, algunos médicos europeos descubrieron que pequeñas dosis eran capaces de provocar contracciones espásticas del útero, sin llegar a la intoxicación de las pacientes, con lo cual el cornezuelo pasó a engrosar el arsenal terapéutico y teniendo una indicación muy restringida en la obstetricia. Su máxima difusión como medicamento fue en Norteamérica y fue gracias a la poderosa contracción uterina que era ejercida por su administración que hizo que la utilizara en las hemorragias de posparto. Control. El control de las epidemias del fuego de San Antonio fue muy sencillo. En cuanto se comenzó a prevenir la ingestión de centeno contaminado, ya que esta medida no fue restringida por la población. La relación entre la ingestión del material tóxico y la aparición de dolores consecuentes era más o menos comprendida desde la niñez por la propia experiencia o por la enseñanza de las personas mayores. Pero pese a todo, estas epidemias de ergotismo continuaron apareciendo durante otros 150 años hasta que al final se generalizó el conocimiento de la acción tóxica del cornezuelo. Así también fue como la medicina pudo vencer a las epidemias del fuego de San Antonio, pero a pesar de ello, en las épocas de gran carestía, la espantosa necesidad de alimentos hizo que el instinto prevaleciera sobre la inteligencia. También así facilitó la aparición de pequeñas epidemias como la declarada entre los campesinos rusos en el año de 1888. También se produjo la desaparición de brotes epidémicos de ergotismo gangrenoso en la literatura médica. También se ha conservado hasta el presente el nombre de fuego de San Antonio, como un sinónimo de erisipela, lo que se encuentra documentado en publicaciones extranjeras recientes. También esta lesión cutánea de ergotismo fue nombrada erisipela negra o gangrenosa, que esta era una forma grave de infección en los tejidos blandos, como la celulitis necrotizante. Em, Como resumen, tenemos que el fuego de San Antonio era una enfermedad producida por la intoxicación por el cornezuelo de centeno, el cual era un hongo parásito que se encontraba en el cereal, el cual llevaba por nombre Claviceps purpuri, que se presentaba en el aspecto de un pequeño cuerno negruzco en las espigas del centeno. Este alcaloide era el responsable de la intoxicación en la ergotamina, era la ergotamina, de la que deriva del ácido lisérgico. Este hongo produce esporas durante la primavera que son esparcidas por el viento. Estas esporas entran en contacto con una flor como las gramíneas o el tipo de cereales que infectan a la planta. Destruyen sus tejidos y em, forman también esclerosíos, y estas son unas estructuras duras que obscuras de forma que parecida a un grano y a un cuerno. En Edad Media, el pan de centeno era consumido normalmente por las clases más humildes, ya que el pan blanco estaba reservado para la nobleza. También la parasitación de este cereal era muy habitual en ese entonces y el polvo rojizo resultante de moler estos hongos estaba ocultado al mezclarse con la harina oscura del centeno. Los periodos en los que este hongo proliferaba coincidían con los de malas cosechas.
Se le dio también el nombre de fuego del infierno porque en Edad Media se sabía muy poco sobre la enfermedad y frente a lo desconocido recurrían mucho a la religión. En conclusión, puedo decir que antes, por influencia del cristianismo primitivo, a la enfermedad se le consideraba como una prueba y a sus padecimientos se acercaban bueno, cuando las personas estaban enfermas era cuando se acercaban era a las iglesias. Por la gran escasa del conocimiento de la medicina, se podía decir que la práctica de la medicina era empírica y pragmática, ya que se centraba principalmente en curar enfermedades en lugar de descubrir la causa de las enfermedades. También se creía que la causa de la enfermedad era sobrenatural, pero existían enfoques seculares para curar enfermedades. Es por ello que antes había más muertes por el simple hecho de que se desconocían las formas de cómo curar.